Muy buenos días, queridos oyentes, queridos televidentes. Un domingo más para poder transmitir su programa En Defensa de la Verdad. Son las 10 de la mañana con 8 minutos en Radio Exitosa. Yo quiero hacerle llegar un saludo a todas las amas de casa, a todos los integrantes de las familias que están preparando los almuerzos. Ya me imagino que a lo largo del territorio nacional a estas horas se deben estar preparando los más ricos platillos, los potajes desde la selva, el norte, en Ayacucho. Yo siempre recuerdo a mi tierra, Ayacucho, a estas horas estar comiendo un puca picante, un mondongo. Y cuando estuve en la selva recuerdo mucho el ceviche de paiche, el inchicapi, la gallina, el caldo de gallina regional con charapita. Y si uno estuviera en el norte ya estaría comiendo su cevichito de mero, o estaríamos comiendo una tortilla de raya o un plato rico de bacalao que tanto me gusta, el arroz con pato. Y es este momento en que las amas de casa y los integrantes de la familia, no solamente las amas de casa, sino también los integrantes, los varones, pueden estar en este momento, estoy segura, preparando sus alimentos para pasar un domingo en familia. Para Radio Exitosa y para quien les habla y este programa En Defensa de la Verdad, es muy importante llegar en este horario a todas las familias a nivel nacional, pues nuestro objetivo es llegar a la ama de casa, al padre de familia, a los hijos, a la familia en conjunto, porque tratábamos de llevarles toda aquella información que les sirva para conocer cuáles son los problemas que está atravesando nuestro país. ¿Y por qué? Porque directamente tiene relación en la forma en la que vivimos, en la forma y en las dificultades que tenemos para salir adelante todos los días. Y obviamente traemos para ustedes, después de un largo trabajo de indagación, de estudio, aquellas noticias que son fundamentales, ustedes las conozcan, que principalmente revelan la corrupción que existe en el país. ¿Y por qué? ¿Por qué hablamos de corrupción? ¿Por qué hacemos denuncias contra la corrupción? Porque precisamente esa corrupción nos trae perjuicios a los más pobres. ¿Quiénes sufren la corrupción a diario? Y les pregunto a las amas de casa que nos están viendo en este momento, que nos están escuchando en los lugares más alejados donde Radio Exitosa llega. Precisamente no tenemos hospitales, no tenemos la atención debida, no existen los profesionales adecuados, no existe el ecógrafo cuando una madre tiene que dar a luz en las punas más alejadas del país, no existen las medicinas, o si se tiene que trasladar a una persona grave de un lugar a otro, no existen las ambulancias o los lugares son tan alejados. Alguna vez supimos de una mujer que para salvar a su hijo corrió muchísimos kilómetros sin éxito. Y eso es lo que nos trae la corrupción. Por ejemplo, que una madre dé a luz y muera, porque no existieron los equipos necesarios, no existía la medicina. O que nuestros hijos vayan al colegio y que simplemente no reciban la educación adecuada, que nosotros tenemos esperanzas para que eso los lleve a ingresar a las universidades, a estudiar una carrera universitaria y que finalmente los ingresos que puedan percibir en los trabajos donde van a acceder cambien esta realidad digamos, las limitaciones económicas que se pueden tener en las familias durante años, porque no me van a dejar de dar la razón cuando hablamos que estamos trabajando 10, 20, 30 años y no hemos logrado tarrajear la casa, no le hemos podido poner el piso que hemos querido hacer el primer día que empezamos la construcción. Salimos a la calle y no tenemos servicios de agua, desagüe, no tenemos pistas, no tenemos veredas, llegamos a la esquina, nos asaltan, queremos trasladarnos a nuestros trabajos y vamos a subir a un servicio de transporte público totalmente deficiente, donde realmente nos llegamos a sentir más mal de lo que ya estamos y sacrificados para llegar al trabajo. De esa misma forma, ¿tenemos trabajo de manera estable? No lo tenemos. Entonces, ¿y por qué pasa esto, queridos oyentes? Porque la corrupción está operando, porque en realidad el Estado sí tiene dinero y lo destina todos los años. Por eso los congresistas nos pasamos horas discutiendo millones y millones que se van a ir en el presupuesto para cada año. Pero si esos millones se invirtieran para el sector salud, el sector educación y todos los sectores que están comprometidos con que nosotros los ciudadanos recibamos las condiciones mínimas para vivir, es decir, que podamos comer, podamos estudiar, podamos recibir atención de salud, podamos trabajar, podamos tener ingresos para tener una vivienda. Si eso cumpliera, se cumpliera año a año, si ese dinero que se aprueba y que es destinado a través de las diferentes instituciones para cumplir un objetivo, si eso se cumpliera, señores,
tengan por seguro que año a año, aunque sea poquito, mejoraríamos. ¿Y cuál es la razón por la que estamos estancados y no mejoramos? Sino más bien decrecemos y cada vez estamos peor. Y lo poco que teníamos ya se está avejentando, no hemos podido comprar una tele nueva, no hemos podido comprar muebles nuevos en la casa, pese a que hablamos de una situación económica buena para el país, ¿verdad? Hablamos de que estamos progresando, pero ¿por qué nosotros no salimos adelante? Porque año a año ese presupuesto se lo roban los corruptos. Aquellos corruptos que lamentablemente están desde el gobierno principal, desde el gobierno central, desde los gobiernos regionales, los locales y a su vez en todos los ministerios y en las instituciones que los representan a nivel nacional. Es decir, si destinan dinero para la medicina, se lo roban, lo compran y en la noche lo sacan en taxis. ¿O no? Esa es una denuncia concreta que ha ocurrido. Si se destina comida o si se destina dinero para poder darle a nuestros niños buenos alimentos, buenos desayunos, ¿qué pasa? ¿Se les está dando realmente esos productos? Tú te vas al colegio, se está invirtiendo en infraestructura, se está invirtiendo en materiales, se está invirtiendo en que los docentes puedan recibir una mejor educación. ¿Ves eso? ¿Recibes eso? No. ¿Por qué? Porque los corruptos se roban el dinero y han encontrado 1000 formas para robárselo. Desde que se ponen de acuerdo con las empresas que van a ganar las licitaciones, desde que les hacen los expedientes técnicos con todos los requisitos de acuerdo para que sea una empresa la que gane y que ese expediente sea como un anillo al dedo, desde que reciben dádivas desde las oficinas de logística, desde que se hacen los locos al momento de que tienen que exigir que se cumplan los plazos y le den la conformidad a lo que realmente se está comprando, a lo que realmente se está adquiriendo, aquellas obras que son entregadas, aquellas obras que están inconclusas o se reciben mal hechas o se pagan los adelantos o se pagan las valorizaciones cuando las obras están mal hechas. Hay 1000 formas, señores, pero ¿por qué se está haciendo tan difícil ahora batallar y luchar contra la corrupción? Ya no es una lucha. Esta es una guerra, señores. Es una guerra. ¿Y por qué está siendo tan difícil? Más difícil creo que luchar contra el narcotráfico, contra la delincuencia común. ¿Por qué? Imagínense, vamos a hacer un ejemplo para diagramar, solamente para que podamos entender. Por ejemplo, los delincuentes, los marcas, los secuestradores, ¿qué tienen que hacer? ¿No? En medio de ese mundo delincuencial, tienen que cometer delitos y tienen que trabajar, tienen que invertir, ganar su dinero. Ese dinero sucio, ilícito, pero ¿para qué lo usan? Para comprar armas, para tener matones, para tener lo necesario para que puedan seguir delinquiendo. Pero en medio de todo les cuesta y corren todos los riesgos. Pero ¿qué pasa con el funcionario público, querida ama de casa, querido oyente, querido joven que nos estás escuchando ahí? ¿Qué pasa con el funcionario público, que es el que principalmente comete los actos de corrupción? Porque los particulares solitos no lo van a hacer. Tienen que estar de acuerdo con los funcionarios públicos de todos los niveles. El funcionario público, en primer lugar, usa las instalaciones del Estado que no le cuestan. Los delincuentes tienen que tener dinero, tienen que comprar las casas donde están, las casas de seguridad, los inmuebles donde pueden operar. Usan la energía eléctrica, usan los servicios de agua, desagüe del Estado, que a ellos no les cuesta. Usan los equipos, usan el papel, usan los sistemas. Encima, por las relaciones, por el cargo que ejercen, ¿no? Tienen a su disposición muchas veces a la policía, al ejército y las otras instituciones. ¿Y lo destinan para qué? Para cometer los actos de corrupción, para finalmente robarse ese dinero millonario que debe ir a una posta, a un hospital, a un colegio. Pero miren, señores, que al final, cada mes ese funcionario público encima cobra un sueldo del Estado. O sea, no gasta en nada, ¿ya? Comete los actos de corrupción, nos roba el dinero a millones de peruanos que terminamos siendo los perjudicados y encima reciba su sueldo. Obviamente es difícil luchar contra ellos. ¿Por qué? Porque a través del poder manejan la prensa, pueden comprar medios de comunicación, porque de pronto, y ustedes también tienen que identificar esto en sus regiones, ustedes están viendo que las cosas se están haciendo mal, hay denuncias, pero ¿qué resulta? Que los medios de comunicación hacen o publicitan noticias que favorecen a aquel funcionario que se le está cuestionando por corrupción. O sea, lejos de evidenciar las denuncias, lo que hacen es ensalzarlo y defender a aquel funcionario que más bien debería ser cuestionado, porque la prensa también está para eso, tiene un rol, ¿no?, que tiene que ser trasladar la noticia a la ciudadanía, ¿no?, fielmente a lo que ha sucedido.
Y de pronto aquellas personas que están denunciando, de pronto son atacadas, difamadas, objeto de burla, objeto de demandas por difamación. Aquel que lleva la denuncia, la prueba, aquel que presenció y se atreve a denunciar la corrupción, los medios de comunicación lo atacan. Y eso sucede no solamente en el gobierno central o en Lima, también sucede en todos los lugares del país, y eso yo lo he podido corroborar con varias denuncias que he podido conocer y en los lugares donde he podido estar. Entonces, dense cuenta cómo se protege la corrupción. Por eso es difícil luchar contra ella. Entonces, resulta que ya denunciaste a la policía, ya está el Ministerio Público, ya está el Poder Judicial. Pero al final de cuentas, el puente mal hecho al que le sustrajeron la cantidad de materiales que se tenían que usar, el puente se cayó. Hay una denuncia y después de largo tiempo de idas y venidas no hay una sentencia. Pero el puente se ha caído, el puente está destruido, se robaron el dinero. Vas al Ministerio de Economía y el presupuesto aparece desembolsado y como que ese puente existe. Entonces, para que vuelvan a hacer ese puente, ¿cuántos años tienen que pasar? 30 años, ¿verdad? Y durante esos 30 años el dinero está desembolsado, pero tú vas al lugar de los hechos y el puente se cayó. Le haces una pericia y resulta que no le pusieron la cantidad de materiales que tenía que tener para poder soportar. Y te vas al Poder Judicial o al Ministerio Público, la denuncia archivada. El proceso absuelto. ¿Y cuál es la explicación entonces? Pues señores, que resulta que la corrupción tiene una ruta, pues y su ruta va por la policía, Ministerio Público y Poder Judicial. ¿Para qué? Para obtener impunidad. Es decir, para que no le pase nada. Por eso es que a nivel nacional hay muy pocos alcaldes o funcionarios con sentencias. En las investigaciones penales, incluso ahora, querida ama de casa, que está en vigencia el nuevo Código Procesal Penal casi en todo el Perú, y se supone que está en aplicación desde el primer día para los delitos contra la corrupción, contra corrupción de funcionarios, y tiene plazos breves y cortos. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué los procesos duran tanto? ¿Por qué las partes interponen controles de plazo, que es acudir al juez para decirle, ¿sabe qué? La fiscalía me está investigando mucho tiempo, no hace nada, no puedo estar perseguido eternamente, y el juez finalmente le ordena al fiscal que cierre la investigación y como no ha realizado ningún acto de investigación, lo archiva. Esto sucede en todo el Perú. ¿Por qué sucede? Porque la corrupción desarrolla una ruta, señores. Entonces, por eso se está haciendo muy difícil batallar contra la corrupción. Nuestras autoridades lamentablemente no están dando la talla, no están dando los resultados, simplemente se hacen los locos. En vez de tener noticias desde las diferentes instituciones para el avance, lo que encontramos son puros pretextos para sustentar aquellas demoras, aquellas deficiencias que finalmente le van a dar impunidad a estos graves actos de corrupción. Pero ahí estamos nosotros, de alguna manera, desde este programa, evidenciando todas estas irregularidades que se pueden estar dando en estos casos de mega corrupción en relación a la empresa Odebrecht. Y esa batalla va a seguir, vamos a continuar, nada nos va a parar, no va a haber dinero que nos compre ni miedo que nos doblegue, vamos a seguir. Pero hay un tema que es más grave incluso que los propios actos de corrupción y las denuncias que tienen que seguir. Y es en relación a todo lo que los ciudadanos tenemos que pagar desde nuestros bolsillos, ¿no?, a empresas que se han beneficiado de proyectos donde ha mediado corrupción. Muy bien, las investigaciones que continúen. Y estoy hablando nada más y nada menos de los peajes a cargo de la empresa o de la concesionaria Rutas de Lima. Ya se ha conocido y vamos revelando, analizando el contrato, la resolución en la cual se aprobó y se declaró de interés público, la participación de los regidores, todas las irregularidades. Y paralelamente existen las denuncias en el caso Odebrecht, donde ya se sabe que la señora Susana Villarán es indicada por haber recibido dinero corrupto de OAS y de Odebrecht. Precisamente en tiempos en los cuales se tramitaba contra ella una revocatoria. Y aquí no estuvo sola. Tiene una serie de personajes que están implicados, que tienen que ser investigados y seguramente, aunque tarde, la justicia llegará y se irán a la cárcel y purgarán condena. Pero hay algo peor que está sucediendo, que el otorgamiento de esta concesión tiene pendiente 25 años más del pago de esos peajes. Eso nos ha llevado a nosotros a hacer un análisis del contrato, un análisis del avance de las obras, un análisis de todo lo que está sucediendo. Y de ese análisis, queridos oyentes, hemos podido encontrar que adicionalmente, muy aparte, en cuerda separada de las denuncias que se tengan que dar y se probarán en su momento, y las autoridades lo tendrán que hacer, el contrato
ha previsto un artículo, el 17.7, en el cual se puede resolver este contrato unilateralmente. Quiere decir que nuestro alcalde, el señor Castañeda Locio, puede, sin tener que llegar a un arbitraje, sin tener que pagar penalidades, resolver este contrato unilateralmente con la concesión, cuando esta concesión esté atentando contra el interés público. Hemos podido demostrar en este programa y en otros y en diferentes ámbitos que en este momento se está dando esa vulneración al interés público. Por supuesto que sí, porque estos peajes están siendo pagados por los ciudadanos, que no están recibiendo a cambio la contraprestación por la que pagan. En primer lugar, que es una ruta que les permita ahorrar tiempo. Donde vayan y donde paguen los peajes, en los mismos peajes hay muchos carros que no le permiten a usted desplazarse con la rapidez con la que tú quieres por lo que estás pagando. Hay tráfico en los peajes. En los peajes también lo hay en las rutas donde se desplaza, en las vías donde se desplaza. Adicionalmente, la ubicación de estos peajes se ha hecho en puntos donde el ciudadano, que es el que paga el peaje, de sus bolsillos tiene que hacer labores cotidianas, diarias, y se tiene que desplazar una y otra vez todos los días. Es decir, un ciudadano lleva a sus hijos al colegio una vez por semana, una vez por mes. No, lo hace todos los días y lo hace varias veces al día. Entonces, ¿era correcto que pongan esas casetas de esos peajes en esos lugares donde afecta tu desplazamiento? No, porque estás atentando contra el interés público de millones de personas que están viviendo en esos puntos donde se han puesto los peajes. Adicionalmente, se han puesto peajes donde las personas tienen que desplazarse a ir a trabajar. Las personas van a trabajar una vez al mes. Señores, van a trabajar todos los días y varias veces tienen que pasar por esos puntos. Económica y financieramente, ¿se está afectando el interés de estos millones de ciudadanos? Por supuesto que sí. Tengamos en cuenta que los peajes deberían estar alejados de la zona urbana, de forma tal que cobras por brindarle una vía al ciudadano para que se desplace de forma rápida, y de forma tal que tú no le vas a cobrar peaje en lugares donde él se tiene que desplazar a hacer sus labores cotidianas. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay un desbalance financiero. Es por eso que la concesionaria, que ha invertido, según el contrato, se ha comprometido a invertir $590 millones en una serie de obras, una serie de obras de mantenimiento, de operación de los peajes, ¿no? A la fecha, que solo ha pasado 4 años y medio, queridos oyentes, ya recuperó ese monto de los 590 millones. Nos preguntaríamos, ¿y si al 4º año ya recuperó, por qué la señora Susana Villarán le dio los peajes por 30 años? Podríamos entender que era necesario que se le pague el mantenimiento para que esta concesionaria mantenga las vías, para que mejore las obras, para que pueda recuperar, y los gastos de operación. Pero entre las sumas y restas y todas las operaciones, señores, la forma de haber otorgado estos peajes por 30 años es totalmente lesivo y abusivo y perjudicial al ciudadano. Es por eso que ya al 4º año la concesionaria ha recuperado su inversión y podría, por ejemplo, quedarse, ¿no?, 4 o 5 años para ganar. ¿Y ganar poco? No, ganar muchísimo, porque no solo ha recuperado su inversión, sino también ya ganó. Las ganancias que tiene son estratosféricas. Por eso es que el año pasado esta concesionaria ha vendido el 57% de sus acciones a $430 millones. O sea, poquito para poder ya cubrir toda la inversión. Entonces, nosotros hemos hecho un análisis del contrato, hemos identificado que esas obras no resuelven los problemas del transporte caótico en Lima. Hemos visto que se está haciendo uso del argumento de que la concesionaria recoge la basura, dice, y con recoger la basura, dice que nos hace un gran favor. Dice que hay vías en Lima por las que no nos cobra y que más bien deberíamos estar bien contentos porque nos está haciendo el favor.
pero no dicen que se han puesto casetas en la Panamericana Sur, en la Panamericana Norte, la Ramiro Prialé y en su extensión. Es decir, nos enjaularon, señores. Quienes preveyeron este contrato dijeron, hay que cobrarles de forma tal que no puedan dejar de pagar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Donde tienen que ir a trabajar. ¿Y cuántas veces van a trabajar? Todos los días. Un regidor indicó que no se le podía cobrar al ciudadano sin tener claro cuál iba a ser el costo, cuál iba a ser la inversión, y sobre todo decía, recordemos, señores, que hay que tener cuidado en poner peajes en zonas donde el ciudadano vive en extrema pobreza y que no tienen agua ni desagüe. Pero eso no le importó a la señora Susana Villarán, no le importó a la señora Maritza Glave cuando esto lo debatieron en una sesión de consejo el 3 de mayo del año 2012. Aquí tenemos el acta. Sesión ordinaria del 3 de mayo del 2012, el acta número 22. Esto no le importó a la señora Susana Villarán, a la señora Maritza Glave que estuvieron presentes y a los funcionarios y a los regidores que aprobaron declarar de interés este otorgamiento de los peajes, pese a que en esa sesión ya se hablaba de que habían sectores en los cuales no tenían agua ni desagüe, que no se le podía cobrar. ¿Les importó? No les importó. Igual entregaron el contrato, y entregaron la concesión, suscribieron un contrato con cláusulas que dañan al ciudadano en su vida cotidiana, en su vida diaria. Ese dinero que le puede servir para mejorar su alimentación, su vestimenta, la gastan en pagar los peajes. Entonces, nosotros hemos encontrado, porque lo que queremos aquí, señores, es no solamente hacer denuncias y que ustedes, queridos oyentes, conozcan lo grave que han cometido en perjuicio de los más pobres, sino que también queremos una solución. Por un lado, que se investigue y que los metan a la cárcel, 100 años si es posible por lo que están haciendo. Pero lo que a nosotros nos interesa es venir, sentarnos aquí y hacer una proyección y buscarle solución a este caso, porque simplemente los ciudadanos no están dispuestos a pagar el tiempo que queda, es decir, 25 años más de estar pagando estos peajes que incluso van a ir aumentando en precio año a año como la espuma, porque hay indicadores que no permiten un control, sino que más bien se eleven los precios. Es en ese interés que nosotros hemos hecho un análisis del contrato y hemos encontrado la existencia del artículo 17.7. Ya hemos explicado en términos sencillos que se pueden fundamentar documentadamente y técnicamente que sí existe una afectación al interés público de millones de peruanos, a la economía de millones de peruanos, al derecho de transitar libremente de millones de peruanos. Incluso se está afectando un derecho previsto en la Constitución. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el alcalde Castañeda puede resolver este contrato de forma unilateral. Hay un procedimiento, se le comunica 180 días antes, se hace una liquidación de las obras avanzadas y se le paga lo que queda porque ya se le ha ido pagando en el tiempo. Esta es una decisión que debe de ser de acuerdo a la voluntad del señor Castañeda Locio. No, es una obligación. Es una obligación. Y lo tiene que hacer, por supuesto que lo tiene que hacer, señores, porque se está afectando el interés público y él es alcalde y está sentado en el sillón municipal para atender y para proteger el interés público. Es en esa medida que nosotros estamos haciendo una propuesta de que se resuelva el contrato en ese sentido. Y vamos a continuar y vamos a seguir desarrollando este tema. Pero ha sucedido algo esta semana, que los ciudadanos, los vecinos en Huarochirí, exactamente en la zona de San Antonio, han presentado esta semana a la municipalidad un pedido de resolución del contrato porque se ha afectado su interés público en el sentido de que ellos querían que se construyan los sistemas de agua y desagüe que iban a pasar por la parte del subsuelo de la carretera Ramiro Prialé. Y resulta que la Municipalidad de Lima, luego de preguntarle a Rutas de Lima, lo declaró improcedente. Luego de la pausa, queridos oyentes, síganos, son las 10:32, vamos a desarrollar cómo es que se ha dado esta vulneración al interés público de los vecinos de Huarochirí y cómo es que ellos han pedido ya la resolución del contrato al alcalde Castañeda.
Vamos a continuar con el desarrollo del tema tan importante que estamos tratando, que es el objetivo de lograr se declare la resolución unilateral del contrato de los peajes de Rutas de Lima, porque se está afectando el interés público. Y aquí, queridos oyentes, antes de continuar, quiero recordar las palabras del Papa Francisco. Como cristiana, como católica, he quedado totalmente motivada con su presencia, pero sobre todo he quedado muy motivada por la valiente posición de dar su mensaje contra la corrupción en el mismo Palacio de Gobierno, incluso en presencia del señor presidente Pablo Kuczynski, como un mensaje directo a él. Esta posición tan valiente de enfrentar problemas tan graves como el de la trata de personas, la minería ilegal, la tala y la corrupción. ¿Y qué mensaje nos ha dejado el Papa? Que todos tenemos que sumar esfuerzos, la corrupción es evitable y que todos tenemos que hacer ese esfuerzo, porque todos estamos obligados a ese esfuerzo. Autoridades, ciudadanos, todos en conjunto a luchar contra la corrupción que está devorando nuestra sociedad peruana. Y en ese sentido va nuestro llamado a las autoridades de la municipalidad. Estamos llamados a luchar contra la corrupción. Les comentaba esta denuncia hecha por los vecinos de Huarochirí, que han esta semana interpuesto un pedido ya ante la municipalidad, porque la municipalidad había trasladado un pedido que habían hecho ellos pidiendo la autorización para que las troncales pasen por el subsuelo donde cruzaba la vía de Ramiro Priale, y resulta que la municipalidad le transfirió ese pedido a Rutas de Lima. Y Rutas de Lima, después de una serie de pretextos de idas y vueltas, dio una opinión que no era favorable. ¿Y qué resulta? Que la municipalidad les declaró improcedente la autorización a los vecinos de Huarochirí, personas que están en extrema pobreza, que no tienen agua ni desahogo durante 45 años. Y bueno, pues señores, como generaron todas las causales desde la municipalidad, al haberse declarado improcedente esta autorización mediante resolución de subgerencia de autorizaciones urbanas 2238-2017 del 28 de diciembre del 2017, ha generado que se configure la causal de vulneración del interés público y los ciudadanos de esta zona ya han interpuesto un pedido de resolución del contrato que daría lugar a que empecemos a recibir las respuestas por parte de las autoridades en la municipalidad de Lima. Entonces, tenemos en la línea a la congresista Rosa Bartra, que le damos la bienvenida, es presidente de la Comisión Lavallato y a quien queremos comentarle esta situación en su posición de congresista, ¿no? Y defensora también de los intereses de los millones de peruanos que se están viendo afectados por esta situación en el peaje. Estos y otros temas los vamos a comentar con la congresista Rosa Bartra. Muy buenos días, congresista, y bienvenida a su programa En Defensa de la Verdad. Bien, y muy buenos días a los amigos que nos escuchan hasta donde la potencia de su programa pueda alcanzar. Muchas gracias, congresista. Sabemos la labor tan importante que está usted desarrollando como presidenta de la Comisión Lavallato y sabemos que usted tiene una serie de acciones en relación a Rutas de Lima, las cuales en este momento no queremos tocar, sino más bien queremos pedirle se sume como congresista de la República a este pedido de millones de peruanos para que se logre la resolución de del contrato con la concesionaria Rutas de Lima, porque estaría atentando contra el interés público. Y sabe, congresista, los ciudadanos, los vecinos de Huarochirí pidieron autorización a la municipalidad para que la obra encargada de poder construir los troncales para que puedan tener agua y desagüe, que atravesaba la avenida Ramiro Priale, ¿no? Le pidieron una autorización a la municipalidad para la construcción de estas troncales y resulta que la municipalidad, siendo la autoridad competente, trasladó este pedido a la concesionaria Rutas de Lima, quien no es dueña del subsuelo de todas estas vías y entre idas y venidas simplemente no dio una opinión favorable
que hizo que estas personas perdieran 6 meses en la ejecución de estas obras para que finalmente la municipalidad les declare improcedente este pedido. Y esto ya ha dado lugar a que estos ciudadanos presenten ante la municipalidad un pedido de resolución del contrato porque precisamente se ha afectado el interés público de millones de personas que no tienen agua y desagüe, que se ven perjudicadas 6 meses en el desarrollo de de estas obras tan importantes que le van a dar un servicio básico. Entonces nosotros queríamos saber cuál es su opinión y pedirle también se sume a esta gran campaña en pro de los intereses de los ciudadanos peruanos. Mire, Jenny, todo aquello que lesione el interés público, que lesione el interés común, tiene que ser pensado y tiene necesariamente que hacerse una ponderación. Yo estoy tomando conocimiento cabal de la situación para poder nosotros sumarnos. Como le digo, de entrada hay una predisposición. No solamente es nuestro deber, sino que además creo que los ciudadanos tienen que sentir que sus autoridades, que sus representantes en el Congreso, en este caso, preocupan por la solución de sus problemas. Y nosotros tenemos que apuntar a eso. Definitivamente, vamos a estar del lado de quien lo necesita. Ese es nuestro deber. Por supuesto, siempre la ley. Respetar. Pero ponderando y resolver lo que es el interés público, el interés común. Doctora Bartra, tenemos problemas con la comunicación. Desde producción me piden que se van a volver a comunicar para poder tener una mejor señal, pues este mensaje suyo es muy importante para millones de peruanos que están escuchándonos muy atentos. ¿Cómo vamos con producción? Sí, a ver, nos comunican cuando... Muy bien, hemos retomado la comunicación. Continuamos entonces. Disculpe, doctora Bartra, no le hemos podido escuchar la última parte de su exposición por los problemas con la señal. En realidad le decía que nosotros tenemos que ponderar y poner en primer lugar el bien común, poner en primer lugar los intereses colectivos, de tal manera que nosotros podamos romper con esa vieja y ese viejo vicio que tenemos tenido en nuestro país y que tanto daño nos ha hecho, de privilegiar casi siempre a los grandes grupos de poder y lamentablemente también casi siempre porque mediaba una coima de por medio. Así que creo que es hora de romper con esos viejos vicios, priorizar lo que significa la solución de los grandes y graves problemas que aquejan desde hace muchísimos años y que tienen en situación de exclusión a millones de peruanos. Es hora de romper con eso y ponernos del lado que corresponde, del lado de la verdad, del lado del bien común, del lado del pueblo. Congresista Bartra, le habíamos también mencionado este caso concreto de los vecinos de Huarochirí, quienes esta semana hicieron una marcha de 20.000 personas que precisamente viven en extrema pobreza y que no cuentan con agua ni desagüe. Y ahí se les puso la vía Ramiro Prialé, que cobra peajes. Pero más allá de ello, estas personas estaban en pos de la instalación de las troncales de estos servicios a cargo de un consorcio y que resulta que necesitaban, ¿no?, atravesar esta ruta para hacer la instalación de estas vías y le pidieron la autorización que correspondía a la Municipalidad de Lima, que es la autoridad competente. Pero resulta increíble, congresista, que en los tiempos en los que estamos conociendo la mega corrupción de Odebrecht, y la municipalidad, conocedora de sus facultades, le trasladó este pedido a la concesionaria de rutas de Lima. ¿Qué opinión le merece esta decisión de la Municipalidad de Lima, congresista Bartra? Bien, y nosotros vamos a pedir explicaciones a la Municipalidad Metropolitana de Lima, de tal manera que ellos expliquen cuáles son los alcances de sus competencias para que puedan estos subordinarse a una concesionaria. Esto definitivamente exige una explicación que esperamos que se dé de forma clara y transparente y de que en caso ellos no estén cumpliendo con su obligación funcional, iniciaremos las acciones que como Congreso de la República tenemos para poder exigir se restituyan los derechos de, sobre todo, esta población tan necesitada. Creemos que el derecho al agua, el derecho al agua es un derecho que, sobre todo, ya para nosotros está declarado como derecho fundamental, sino que además es parte de la política de este gobierno, que es en realidad política que debería adoptarse a partir de todos los niveles de gobierno también, y es que la gente no puede seguir en pleno siglo XXI
padeciendo por falta de agua, y que cualquier otro interés del tipo que sea no puede superponerse a este derecho, que es un derecho que ayudaría muchísimo a que graves problemas de pobreza, de enfermedades y etcétera puedan ser resueltos. Vamos a exigir que se responda pronto y sobre todo, más que se responda, que esta respuesta ayude a resolver el problema de nuestros amigos que están exigiendo un legítimo derecho. Así es, congresista. Muy importante esta iniciativa que usted va a adoptar esta semana en su despacho, más aún tomando en cuenta que, si bien es cierto, la Municipalidad de Lima, en la persona de Susana Villarán como alcaldesa, suscribió este contrato otorgando la concesión de determinadas rutas, entre estas la Panamericana Sur, la Panamericana Norte, Ramiro Prialé y su extensión. Pero ello no les da derecho o propiedad sobre el subsuelo. En el contrato no se ha previsto ninguna cláusula como para que Rutas de Lima tenga que ser preguntada o tenga que decidir. Entonces nosotros estamos realmente indignados, sorprendidos cómo que a esta concesionaria que se encuentra vinculada a esta empresa corrupta, Odebrecht, todavía reciba este tipo de tratamiento desde la municipalidad, cuando la municipalidad es la única autoridad competente para decidir todo aquello en atención a brindar servicios básicos, congresista. ¿Qué opinión le merece de esta posición de tener que todavía gozar de una disposición del subsuelo en estas concesionarias que se han otorgado, incluso mediando corrupción? Precisamente por eso, Jenny, es que es absolutamente imperativo que la municipalidad explique las razones de la decisión de correr traslado a la concesionaria. Vamos a exigirlo, y en base a la respuesta que ellos nos den, se tomarán, como dije antes, las acciones que corresponden. No se puede permitir más abuso, menos por quienes ostentan el poder precisamente para servir. Para poder ayudar a sus gestiones, congresistas, nosotros le vamos a hacer llegar los oficios que nos han hecho llegar estos pobladores y la carta del 23 de enero, en la cual estos ciudadanos, estos vecinos de Huarochirí, de la zona de San Antonio, le piden al alcalde Castañeda Alosio la resolución de este contrato en aplicación a la cláusula 17.7, porque se le está afectando su interés público. Y vamos a hacerlo llegar para que usted pueda adoptar sus acciones como congresista en defensa de los derechos de estos ciudadanos. Pero adicionalmente, queríamos preguntarle, congresista, si considera usted que ya es necesario que desde el Congreso se cree una comisión para poder analizar los contratos respecto a todas las concesiones en relación a peajes y a vías, por cuanto la tragedia ocurrida en Pasamayo nos ha revelado que una vía tan peligrosa no había sido objeto de un estudio para poder instalar medidas de seguridad, sino por el contrario se ha descubierto un informe que en el camino, en el tiempo, dijo que o simplemente no informó que eran necesarias. Entonces, ¿esto qué son? Propiamente son argucias que los concesionarios que están incluso vinculados a Graña y Montero, que ya ahora no solo está investigada por el caso Odebrecht, sino también por el Club de la Constructora, y así otras empresas a nivel nacional. Es decir, no solamente se están haciendo cobros indebidos, se está afectando contra el interés público, sino que nos están preveyendo medidas de seguridad obligatorias. ¿No sería este un momento necesario ya, congresista, que a través de su iniciativa u otras se cree ya una comisión para que se pueda hacer un análisis más allá de lo que pueda investigar la Comisión Lavallato dentro de sus facultades, sino que netamente por interés público se empiece a hacer un análisis de cuál es la situación real de todos los peajes a nivel nacional? Hay un grave, muy grave, en realidad, problema con respecto a las carreteras de nuestro país. Jenny, son aproximadamente 3.000 personas en promedio que mueren al año por culpa de accidentes en carreteras. 3.000. Por año. Creemos que esto realmente excede cualquier otra cifra de muertes en nuestro país y por lo tanto exige saber qué cosa está pasando allí. Porque no solamente tenemos de la peor conexión e infraestructura vial en nuestro país, que precisamente eso deviene en pobreza, en exclusión, en encarecimiento y en ampliar la desigualdad que hay en nuestro país, sino que además cobra miles de vidas al año. Y hemos visto, tristemente, a lo largo de este tiempo, cómo es que se destinan los contratos para las carreteras. El tema del Club de la Construcción es realmente lamentable. Construcción asociada a la corrupción, pero desde el sector privado. Eso es algo que se tiene que investigar y que se tiene que mirar,
Por otro lado, en la comisión que yo presido, nosotros estamos haciendo un análisis de grandes proyectos de infraestructura. Las carreteras de la interoceánica, por ejemplo, son algunos de ellos. Y hemos visto cómo se han perdido miles de millones de dólares en proyectos corruptos que no han servido para los fines para los cuales se promocionaron con tanta algarabía. Entonces, que se amerita profundizar en la investigación, ¿qué duda cabe? Que se necesita saber realmente si es que el Perú gana con las concesiones de los peajes o si por el contrario, los únicos que ganan son los concesionarios, es algo que se tiene que investigar y se tiene que saber. Y por supuesto, una investigación no es solamente para conocer la verdad sobre el hecho investigado, sino también para plantear los correctivos, las alternativas de solución, sean estos de la naturaleza que tengan que implementarse. Acá yo creo que es hora de que nos pongamos del lado del pueblo, de la verdad, y ataquemos la corrupción con la convicción que se necesita. Creo que es bastante pertinente la sugerencia que usted hace. Creo que en el Congreso de la República nos encontramos en un momento muy sensible, en un punto de quiebre en el cual la verdad tiene que conocerse para poder empezar un nuevo camino en el cual el Perú y los peruanos ganen. Así que creo que esta es la mejor oportunidad también para revisar el tema relacionado a las carreteras y las concesiones. ¿Podríamos esperar de su persona como congresista esta iniciativa en representación de los intereses de millones de peruanos que se ven afectados con el fallecimiento de sus familiares congresistas? Lo que necesitamos es darle respuestas concretas a los ciudadanos. ¿Usted va a pedir la conformación de esta comisión en el Congreso en su condición de congresista? Jenny, yo solamente asumo compromisos que efectivamente voy a cumplir. Nosotros vamos a abocarnos, estamos abocados en realidad a lo que significa un caso de mega corrupción en nuestro país que también tiene dentro de sus componentes proyectos de infraestructura, carreteras. Pero no solamente vemos eso, vemos una acción de la Comisión Lavallato como una de las recomendaciones, vamos a ver que se va a pedir una serie de recomendaciones que duda cabe, pero de que desde este espacio, el espacio que nos corresponde como congresista de la República, vamos a impulsar todos aquellos hechos que merecen ser investigados, que duda cabe. Y en el momento en el cual nosotros tengamos lista una propuesta de este tipo, por supuesto que buscaremos la adhesión de los colegas parlamentarios, de las fuerzas políticas que están en el Parlamento, porque, repito, como dije hace un momento, la verdad tiene que conocerse y tiene que conocerse para establecer correctivos lo más pronto posible. Muchas gracias, congresista. En ese sentido, yo creo que millones de peruanos van a enfocar su interés en el trabajo que está usted haciendo en relación ahora y los congresistas que le acompañan en relación al tema de los peajes. Y bueno, no quiero perder la oportunidad para preguntarle, congresista, ¿cuáles son, digamos, los objetivos trazados que tienen para este año? Entendemos que el año que acaba de concluir, el año 2017, ha sido un año muy movido, muy complejo, que lamentablemente la lucha contra la corrupción se ha visto debilitada, pues, porque ha primado intereses, han primado prebendas para salvar al presidente Pedro Pablo Kuczynski de la inminente vacancia que ya nos tenía que haber dado la posibilidad de tener un nuevo presidente. Estamos en un nuevo año. ¿Cuál es la situación de la comisión? ¿Cómo los congresistas se están organizando? ¿Qué objetivos tienen inmediatos, congresista? Mire, Jenny, desde que nosotros asumimos esta responsabilidad, sabíamos que nos enfrentábamos a un trabajo muy complejo no solamente por el tamaño, por la dimensión que tiene esto, sino porque al haber sido transversal a 4 gobiernos y a casi todos los niveles de gobierno, además, no solamente el gobierno central, sino los gobiernos regionales y las municipalidades, al colisionar esto con los intereses de gente que se ha dejado corromper y ha corrompido desde el espacio que les haya tocado por tantos años, esta comisión iba a tener graves problemas con respecto a impedir su funcionamiento. Y efectivamente así ha sido. Se han alzado voces desde muchos espacios para tratar de ponerle cortapisas a la comisión, para tratar de destruir lo avanzado y para favorecer la impunidad. Y hay que decirlo así de claro. Se inventan pretextos, se inventan excusas, todo con el afán de perjudicar el conocimiento de la verdad. Sabemos en lo que estamos, sabemos perfectamente incluso lo que se puede venir. Usted y los integrantes de la comisión tenían dificultades para obtener información del Ministerio Público. ¿Este obstáculo se ha superado a la fecha, congresista Bartra? Yo creo que se ha ido agravando con los meses.
Para ponerle un ejemplo, el caso que tanto se reclama, porque se trata de ponerle a la comisión el mote de una comisión que va a encubrir. Y en este punto específico quisiera hablar del tema de la investigación que en el Ministerio Público se le sigue a la señora Keiko Fujimori por una anotación en el celular de Marcelo Odebrecht que mereció un interrogatorio el pasado 9 de diciembre. Comisión la primera que interesada en conocer la verdad para poder nosotros mostrársela al país, y le pedimos al Ministerio Público una copia del interrogatorio. Bueno, pues ahora lo conoce todo el Perú, porque el Ministerio Público, no sabemos por qué mecanismos, finalmente llegó a los medios de prensa y también le ha llegado a los interesados e incluso a la Procuraduría. Y a una comisión investigadora del Congreso de la República, a la cual se le quiere poner el San Benito de encubridora, no se la hacen llegar. Entonces yo creo que atención a estas evasivas de cumplir con remitir la información, porque como usted lo dice, lo tiene todo el mundo, lo tiene absolutamente todos los medios de comunicación, diferentes entidades, pero si no lo tiene la comisión, ¿cómo es que pueden ustedes hacer sus acciones de investigación, pedir más invitados o pedir documentación a las instituciones, si es que simplemente el Ministerio Público prácticamente se está burlando de la comisión? ¿No sería ya este tiempo para poder adoptar acciones contra los representantes del Ministerio Público que están cometiendo concretamente estos actos de obstaculización? Mire, Jenny, nosotros tenemos varios meses diciéndole al Ministerio Público que la lucha contra la corrupción no se puede hacer en solitario, que la lucha contra este monstruo que nos está devorando y que devora ilusiones, esperanzas, sueños, que hace que la gente muera en los hospitales esperando una atención, que hace que la gente muera en las carreteras por falta de seguridad, por falta de implementos adecuados, que hace que la gente pierda la esperanza. Jenny, vemos cómo la gente muere incendiada en hogares precarios, quemados. Vemos cómo hay padres de familia que matan a sus hijos y luego se suicidan porque no tienen posibilidades de desarrollo, de crecimiento. No podemos nosotros ser indiferentes y pensar que la corrupción debe seguir siendo una cuestión aislada, que el Ministerio Público por su cuenta. No, señor, esto es algo que requiere, termino, Jenny, que requiere que todos los poderes se unan en un solo frente, el Ejecutivo. Por eso pedíamos la colaboración del presidente Kuczynski. Por eso es que pedimos que el Ministerio Público y el Poder Judicial, junto al Congreso de la República, no por separado, cada uno en su espacio, cada uno en sus funciones, cada uno con sus objetivos que están completamente diferenciados, se apoyen y trabajen en conjunto. Si nosotros, entre poderes del Estado, no nos ayudamos y por el contrario obstaculizamos el rol de cada poder del Estado, y que es además un deber y un rol constitucional, estamos cometiendo realmente una obstrucción a lo que significa el trabajo fiscalizador. Así que nosotros vamos a invocar una vez más, como lo hemos hecho muchísimas veces, al Ministerio Público a tener una actitud reflexiva, una actitud propositiva y una actitud colaborativa. No podemos seguir avanzando si es que no comprendemos la dimensión que tiene el trabajo colaborativo entre poderes del Estado. Congresista, el tiempo está transcurriendo, el plazo dado para su comisión ya va a concluir, y desde el primer momento hemos escuchado quejas respecto a la labor que está llevando a cabo el Ministerio Público de obstaculizar aquel trabajo que tiene un ámbito diferente, que tiene objetivos diferentes y que traerá consecuencias diferentes, que es del establecer responsabilidad política, pero que requieren información del Ministerio Público, la requieren. Estas quejas las venimos escuchando desde el primer día, congresista. ¿Hasta cuándo van a seguir con esta actitud de quejarse, permitir que el Ministerio Público se burle de la comisión? Porque si la información la tiene todo el mundo, cosa distinta sería de que la información es secreta y no la tiene nadie, muy bien, pero aquí se está burlando de la comisión. ¿Hasta cuándo van a seguir esperando? El plazo ya se va a acabar. ¿No sería este un tiempo porque por lo menos evalúen interponer una queja ante los órganos de control en este momento que está ocurriendo y con todos los antecedentes que tienen? Porque imagínense, si vamos a seguir en esta posición, ¿cuándo es que se va a poder superar este obstáculo y lograr los avances que todo el Perú espera de la comisión, congresista? Así es, Jenny, nosotros evaluaremos ya otras medidas. Recuerde que en la comisión
todos los actos se toman por acuerdo. Esto también es algo que se tiene que saber. Es una comisión multipartidaria en la cual están representadas todas las fuerzas políticas, y yo estoy segura que, reconociendo que el Congreso de la República tiene como rol fundamental hacer fiscalización y control político, investigar los actos de los políticos de interés público, dar la sanción política como la inhabilitación, por ejemplo, que solo el Congreso de la República lo puede hacer, el Ministerio Público va a comprender y tiene que colaborar, porque además así está establecido en la Constitución. La Constitución establece que a una comisión investigadora del Congreso de la República están obligados a comparecer todos los ciudadanos, y además todas las instituciones, personas y demás están obligadas a entregar la información que se les solicite, salvo aquella que afecte la intimidad, y guardando, por supuesto, el principio de la reserva. Y que se sepa, en la comisión que nosotros trabajamos, la reserva ha sido escrupulosamente cautelada, a diferencia de otras instituciones, que filtran a gusto de sabe Dios qué intereses la información que quieren. Entonces, creo que es hora, nuevamente, de que trabajemos juntos. En ese sentido, congresista, esta declaración del señor Marcelo Odebrecht obviamente ha sido objeto de petición, de transcripción, y ha sido distribuida. Y en efecto, aunque esté demorando, le van a enviar una copia a la comisión. Teniendo en cuenta que antes negaban por completo la información y ahora esta decisión ha cambiado, ya no tendrían por qué negarle el resto de la información si finalmente están liberándole el secreto a la declaración del señor Marcelo Odebrecht, ¿no le parece? Mire, Jenny, a nosotros, como le repito, hasta ahora esa transcripción no nos ha llegado. Es más, lo que nos ha llegado es una negativa, diciendo que por el principio de reserva del proceso no nos pueden entregar. Absurdo. Absurdo. Pero, porque además se pretende decir, si bien es que cierto, la comisión encubre. El Ministerio Público está adoptando esta acción de obstaculización bajo el argumento de la reserva, pero, por ejemplo, tenemos una autoridad también dentro del proceso que es el procurador. Y el procurador tiene información, recibe información. Ustedes han recibido ya al procurador, han recibido información del procurador. ¿Cómo observan la conducta del procurador? Porque para muchos de los peruanos no tenemos procurador en este momento, y lamentablemente que estamos preocupados por quién está defendiendo los intereses del Estado en este momento en el proceso Lavallato. Nosotros, salvo en el caso concreto que hablamos de hechos y el hecho de negar la información del Ministerio Público a la comisión, no o evitamos bajo cualquier concepto calificar los actos de otras instituciones o poderes del Estado. Sé que la Procuraduría, y lo sabemos todos, es quien defiende los intereses del Estado, y por lo tanto esperamos de la Procuraduría la máxima colaboración con la comisión. ¿Están colaborando? Fue así cuando estuvieron las procuradoras Príncipe y Ampuero. Ahora nosotros les hemos requerido información y le están alcanzando, y esperamos que esa colaboración continúe, porque finalmente a eso nos debemos, a defender al Estado, a defender a los ciudadanos y cautelar el bien común. Congresista, muchísimas gracias. Sabemos que usted está un poco delicada de salud. La esperamos en estudios, pero comprendemos también su delicado estado de salud. Le agradecemos su participación en el programa En Defensa de la Verdad, y sobre todo quedamos pendientes, congresista, de su compromiso en atención a las acciones en relación al peaje que está concesionado a Rutas de Lima, y a este problema de los ciudadanos de Huarochirí que claman por justicia, claman por contar con un servicio de agua y desagüe. Sabemos que de apuros los han citado para el día de mañana, les han prometido que les van a dar su autorización. Hay que estar atentos para ver si se la conceden o no, y luego para ver también qué acciones se toman por todo el perjuicio que les han causado en los 6 meses. Muchísimas gracias, congresista. Su posición frontal será muy importante en esta batalla para lograr que se respeten los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muy bien, queridos oyentes, este tema continúa. Vamos a estar atentos ahora a lo que va a resolver la Municipalidad de Lima en atención a este primer pedido, porque sabemos que se vienen una serie de pedidos de la zona sur de Lima, de La Molina, que hay 2 peajes que se pagan prácticamente en una zona muy corta, de recorrido muy corto, que obviamente es lesivo a los intereses de los ciudadanos, al interés público. Sabemos que de las diferentes zonas de Lima se están alistando las peticiones de los ciudadanos, de cartas firmadas por miles de ciudadanos que van a llegar a la municipalidad para pedirle al alcalde la resolución unilateral. Nosotros continuamos nuestra labor de difundir, de llevarle a los ciudadanos esta información, y sobre todo
Estamos llevando la solución, que es producto del análisis de lo que se ha pactado en el contrato y que permite legalmente resolver ese contrato. Entonces, señores, los esperamos la próxima semana también para continuar con este tema y traerles mayores resultados y también los resultados de la Municipalidad de Lima. Muy bien, queridos oyentes, nos vamos a una pausa y vamos a continuar con otros temas muy importantes en la realidad nacional. Muchas gracias. Ya regresamos con En Defensa de la Verdad con la doctora Jenny Vilcatoma. En Radio Exitosa son las 11 de la mañana con 9 minutos. Vamos a dar inicio a esta segunda parte de su programa, en una edición más de su programa En Defensa de la Verdad. Recordábamos las palabras tan importantes que nos dejó el Papa Francisco. Habló sobre temas fundamentales para nuestra sociedad, porque si bien la Iglesia Católica esperaba a su líder, ¿no?, para un mensaje espiritual de esperanza, muchos, como quien le hablan, esperaban la presencia del Papa para dejarnos este mensaje que ya ha dado en otros lugares del mundo. Un mensaje de lucha frontal contra la trata de personas, contra la minería y la tala ilegal, y sobre todo contra la corrupción. ¿Qué debo manifestarles, queridos oyentes? Estoy segura que ustedes también comparten conmigo. Eso me ha devuelto la esperanza y las ganas de seguir luchando. ¿Qué nos ha dicho el Papa? ¿Qué tarea nos ha dejado? Que todos nos tenemos que sumar en contra de la corrupción. Entonces, señores, ustedes tienen que cumplir su labor de denunciar, nosotros también de seguir denunciando, y de las autoridades de adoptar también la decisión de luchar frontalmente contra la corrupción y contra estos graves problemas. Muy bien, este programa nació con el interés firme de poder enfocar los problemas que vivía el Brain, esta zona del país que vive problemas muy complejos, que no obtiene de las autoridades ni el presupuesto, ni las decisiones políticas correctas, ni la designación de autoridades para poder ejercer las funciones y asumir esta lucha frontal contra el narcotráfico, tales como la presidenta de Devida, la señora Macías, que hasta el día de hoy nos ha dado únicamente el resultado de ser los primeros productores de cocaína en el mundo, pero no ha podido plasmar en el Plan Nacional del 2017 al 2021 una estrategia que realmente nos permita obtener resultados. En esa medida seguimos esperando a la señora Mercedes Arauz. Este no es un tema, parece, de su interés. Seguimos teniendo a la señora Macías, casi todo el gabinete se han ido hasta congresistas de la bancada oficialista, pero la señora Macías sigue entornillada. ¿Acaso serán esos grandes intereses que se defienden más bien en favor del narcotráfico la que lo mantienen ahí? Nosotros hacemos esa pregunta y estamos haciendo obviamente la exhaustiva investigación para saber cuáles son esos grandes intereses en Devida que han dejado de lado el verdadero objetivo, que es de luchar contra el narcotráfico y lograr un desarrollo alternativo, ¿no?, para el cultivo de millones de peruanos que están presos del cultivo de la hoja de coca y que quieren salir adelante y que, como no hay medios, no lo pueden hacer. Habíamos invitado en ese sentido a varios ciudadanos que no han podido llegar por un problema de la carretera central. Tenemos en estudios al congresista Israel Lazo, que nos acompaña en su condición de miembro de la Comisión Especial Multipartidaria a favor del Brain, para que nos pueda comentar cuál es la estrategia, ¿no?, que se está adoptando en la actualidad, que no nos va a traer a futuro el resultado de poder cambiar el cultivo que existe ahora, cuáles son los problemas que se tienen en el Brain, y que nos pueda decir también cuál es el trabajo de la Comisión Brain hasta el día de hoy, porque lamentablemente, si bien cuestionamos a las autoridades que no están tomando las decisiones correctas, que no están destinando el presupuesto correcto, también tenemos una comisión que hasta el día de hoy no nos ha dado resultados o una posición frontal o una voz elevada en relación a este tema. Congresista Israel Lazo, bienvenido a Estudios de Radio Exitosa. Gracias por acompañarnos en este domingo que estamos seguros lo tenía destinado para un domingo familiar. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, Jenny. Es triste y lamentable ver cómo la gente se llena la boca hablando del BRAE. Mucha gente, recuerdo mucho a la señora Mercedes Arauz, que hablaba de una revolución social, hablaba del BRAE cuando hubo una matanza de policías.
El Brae es uno de los lugares más ricos del Perú, un valle muy con unos potenciales turísticos, agrícolas. Lamentablemente está marginado, no tiene los presupuestos debidos, no hay carreteras, no existe la asesoría técnica que se requiere y solamente hablan por hablar porque nunca recorren esos lugares. Hay que recorrer el Brae, hay que caminar el Brae para conocer su realidad. Hoy día veníamos con unos dirigentes que venían a expresarse el descontento porque las carreteras se les están cayendo, sus productos se están pudriendo en el camino, a reclamarle al Estado, a reclamarle al Ejecutivo que se preocupe por esta zona, que los presupuestos sean destinados al desarrollo, no a la represión. No se puede estar con años, más de 37 años creo, haciendo esta labor represiva y sin resultado alguno, no hay resultado. Yo creo que ya debemos de cambiar nuestras estrategias en intervenir el Brae, llevando desarrollo. ¿Y qué significa desarrollo? Desarrollo son carreteras. Si no tienen carreteras, estos hombres que quieren cambiar sus actividades, no van a poder cosechar, no van a poder mejorar sus cultivos, no van a poder invertir su tiempo en su desarrollo como personas cuando no existan esta posibilidad de sacar sus productos de estos lugares. La coca lamentablemente nos está derrotando. Yo creo, aprovechando y al escuchar que tú hablas de las concesionarias acá en la capital, querer poder prácticamente dejar de lado esta concesionaria en Lima. Existen no solamente concesionarias en Lima, existen en todo el Perú. Así es, que están atentando contra el interés de muchos ciudadanos. El MT se ha convertido en la cueva de Alibaba, señora. ¿Por qué dice eso, congresista? Porque están ladrones, es la verdad. ¿Quiénes concesionaron esas carreteras? ¿Cómo se concesionaron esas carreteras? ¿Qué intereses existen? Más de 40 años tenemos el problema de la carretera central. 40 años que vivimos de enero a marzo el problema de los bloqueos, de los huaicos, de las nevadas. Pero lamentablemente conocemos la solución, sabemos cuál es la solución, pero lamentablemente hoy día vemos cómo esta concesionaria de viandes, no sé a quiénes maneja, cómo manejan, y evita que vías alternas posibles, reales, a corto plazo, que se pueden hacer, no lo hacen. Ayer nos hemos quedado interrumpidos en el Tiquio por la nevada. Yo cogí otra vía alterna que es por Cantaguayay. En el camino voy caminando de pueblo en pueblo y conversando con la gente. Ellos me explicaban que hace 8 años que se inició esta vía Cantaguayay, que soluciona en un 30% la carretera central, porque los camiones que actualmente obstruyen, colapsan la carretera central, saldrían por esa vía, porque es una vía muy ancha, una vía moderna, que hace 7 años, que también el año 2008 se inició esta obra. ¿Qué ha pasado? Con ¿No se concluye hasta ahora? ahora? Un plazo de 2 años y medio de construir. ¿Qué pasa? El señor Ollanta no hace nada para favorecer a esta concesionaria, porque si esta vía Cantaguayay se soluciona, los carros que vienen de Huánuco, Ucayali y Cerro de Pasco saldrían por esa vía y se evitaría el colapso de la carretera central. ¿Y qué ha pasado con esta vía? Es si el que plazo todos era de quieren 2 años y meterlos medio? al cuello de botella, al cuello quieren meter a Corcona para que paguen los peajes. Ese es el gran negocio. El gran negocio es el peaje, señora Vilcatoma. Actualmente esta carretera ha sido construida para 4.000 vehículos y entran 7.000, están entrando hoy día. Es el gran negocio de Viandes, de la concesionaria corrupta. Yo quiero que... Y sin embargo no existe una ruta alterna, no hay medidas de seguridad, no hay una mejoría en la congestión de esta carretera central, que sabemos es una carrera olvidada. Yo siempre comento, congresista, y aprovecho esta oportunidad, con todo el dinero de la corrupción, la interoceánica, ¿cuántas carreteras centrales hubiéramos podido hacer? Más de 4 carreteras. Más de 4 carreteras. Y como usted nos relata en este momento, los invitados que lo acompañaban no han podido llegar porque precisamente ha habido un problema en la carretera y al no contar con rutas alternas, ellos no han podido llegar. Y esta carretera alterna que usted nos indica, por Guayay, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué hasta la fecha no está en funcionamiento o está operativa completamente si ya han pasado más de 8 años? Esta carretera fue
para concluirse en un plazo de 2 años y medio, ¿no? Como le digo, aquí hay un interés. Los funcionarios que han sido del MTCA ahora son funcionarios en Deviandes. Es por eso que siempre se evita que se solucione el problema. La ruta de la corrupción. Los funcionarios públicos luego pasan a trabajar a las empresas que han sido beneficiadas cuando ellos ejercían el cargo público. Y en el camino me iba enterando cosas peores, mi querida Jenny. OAS, una empresa corrupta, es la que estaba construyendo esta obra. Hay una concesión del agua en Marco Pomacocha, donde ellos venden el agua Sedapal, donde los pobladores, mira, nosotros cuando reclamamos el canon hídrico para Junín, porque el agua que viene Toma Lima viene de Junín, reclamamos un canon hídrico para Junín, ellos dijeron no, nosotros tenemos un canon hídrico para beneficio de las comunidades del entorno, de donde sacara el agua. He comprobado ayer que no tiene ni agua, ni desagüe, ni siquiera servicio de luz. ¿Cómo es posible que el agua que tomamos acá en Lima y genera tantos millones, no se pueda dar un canon justo a estas poblaciones? Yo les voy a invitar, me gustaría que usted me acompañe ese recorrido, que lo hacemos en un solo día, y para que usted vea cómo estas empresas corruptas se han ido apropiando de nuestros recursos para beneficio de ellos solos. Así es, y finalmente y lo peor, servicios básicos, y lo peor, básicos que no son atendidos. Serían empresas peruanas que los capitales se queden en el Perú, que beneficien al Perú. No, son empresas extranjeras. Entonces... Usted nos ha mencionado a OAS. Ahí está, Odebrecht también está metido ahí, pero yo digo, ¿estamos haciendo algo? Yo creo que acá se tiene que tomar medidas radicales, tenemos que empezar a decir las verdades, que salgan a las verdades, que se muestre la corrupción real que hay en el Perú. Y es que sería necesario que se revisen los contratos y que se adopten las acciones congresistas por cuanto estamos atollados, varados, hipotecados a 10, 20, 30 años y sin embargo las autoridades no toman las decisiones que deberían tomar. OAS, Odebrecht son empresas que nos han robado en megaproyectos y se han quedado con las concesiones. Al interior del país también. O sea, usted nos está haciendo referencia a una obra que va a proveer agua a un sector y no lo hace. O sea, nos roban el dinero de servicios básicos y eso en conjunto a nivel nacional es más grave incluso que los megaproyectos en los cuales nos han robado. Es necesario que las autoridades, y lo invitamos a usted también como congresista, hacer las denuncias respectivas, porque si bien es cierto, ya se han firmado y tiene que respetarse la estabilidad jurídica, cuando ya se atenta contra el interés público, los contratos tienen que ser revisados. Bueno, creo que ese es el camino y agradezco la oportunidad que se me ha dado para realmente ver este tema que es muy álgido en mi región. Y asumimos la invitación de poder acompañarlo a conocer este caso tan grave que usted nos está y usted dirá, ¿qué relación tiene la carretera central con BRAE, no? Si no solucionamos el problema de la carretera central, señora, no vamos a poder sacar los productos que podría conseguirse si hacemos el cambio alternativo, ¿no? de las cosechas, de los cultivos. ¿Cómo van a salir esos productos a precios competitivos si tenemos una carretera central colapsada? Esta vía tan importante, que es finalmente la que va a traer todos los productos de la zona del Brain en relación al área de Junín, ¿tiene estos problemas tan graves? Nuestra pregunta es, señor congresista, ¿qué es lo que está pasando en el Brain? El informe, el Plan Nacional de Lucha contra el Narcotráfico 2017-2021, aprobado hace poco en la PCM, nos revela una terrible realidad, que desde el Valle del Brae, ¿no?, somos los primeros productores de cocaína para el mundo, que no se ha dado un verdadero trabajo para reemplazar el cultivo de hoja de coca por otros productos. No se ha hecho el trabajo de erradicación. El Ministerio de Agricultura ha estado encargado de poder hacer este trabajo de cambio de cultivo, pero lo que nosotros nos han manifestado los ciudadanos, los campesinos, los agricultores, es que en primer lugar, aquel que siembra hoja de coca, ¿no?, recibe por parte de las mafias
el pago cuatro veces adelantado. Les dan tecnología de riego, les proveen de pesticidas y les encargan de que existan trochas, aunque sea vías carrozables, de los lugares donde se encuentran estos cultivos ilegales de coca para ser sacados y trasladados. Entonces, eso, en comparación de aquel campesino, en primer lugar, al que el Ministerio de Agricultura le ha estado vendiendo las semillas, mientras que por el otro lado tienes que la mafia le paga al agricultor 4 veces por adelantado. Al agricultor que quiere cambiar de cultivo, le cobran la semilla. En segundo lugar, esa semilla por la que ha pagado está malograda. No cuenta con la asistencia técnica, no tiene sistemas de riego y lo peor, no tiene las vías de las cuales usted nos está informando. ¿Cuál es la realidad del Braen en términos de carreteras, de vías de comunicación, congresista? Bueno, es cierto lo que usted dice. Lamentablemente el narcotráfico ha reemplazado al Estado en estas zonas. No existen carreteras, no existe interés de las autoridades en conocer estas zonas. No sé. Pero anualmente se están proveyendo presupuesto. Por ejemplo, a Devida le han vuelto a aprobar, igual que el año pasado, 268 millones, congresista. Pero seguimos siendo los primeros productores de cocaína en el mundo. El cultivo de hoja ilegal no ha disminuido. Aumentado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Existen carreteras? ¿No existen carreteras? Cuando tenemos a la primera hablando sobre temas nacionales, nunca toca el tema del Braen. Cuando se invita al Ministerio de Transportes a la mesa de la Comisión del Braen, no te da una información concreta de qué carreteras se tienen, no se tienen. ¿Existen vías? ¿No existen vías? ¿Cuál es la realidad actual en el Braen, en la zona Junín? Lamentablemente no existen esas vías. Estamos aislados, somos el Brae. ¿Cuántas carreteras existen? Más o menos el Brae somos 5 regiones, no están intercomunicados. Imagínense solamente con 7 puentes que se comuniquen entre la región Junín, Ayacucho, Cusco, el desarrollo que se generaría, ¿no? A mi modo de ver, por el hecho que haya caminado por estos lugares, la forma más exitosa de combatir el narcotráfico es a través del desarrollo, de llevarle carreteras, de llevarle asistencia técnica a estos agricultores que no se sienten cómodos también estando en el lado ilegal de la coca. Ellos quieren un futuro distinto para sus hijos. Ellos creen que lo que tenemos, lo que la madre naturaleza nos ha dado, es el camino correcto para poder salir adelante, ¿no? Correctamente, legalmente, no con el café, el cacao, los cítricos, las piñas que tenemos en todo el Brae. Yo creo que si el Estado no interviene, pero interviene con profesionales idóneos, con profesionales que conozcan la realidad de nuestras regiones, que conozcan de carreteras, que conozcan de asesorías técnicas, de tecnología de punta, vamos a estar yendo de mal en peor. Se ha conocido también que solamente se cuentan con un número reducido de efectivos policiales y de comisarías. Sabemos que las fiscalías, a nivel, por ejemplo, de Huancavelica, no existe todavía una fiscalía antidrogas instalada. La policía en Lima no cuenta con peritos, ¿no?, especializados como para que pueda hacerse el trabajo de manera más rápida. Si el agricultor en el Braen no tiene vías, no tiene asistencia técnica, no tiene la seguridad para poder trabajar porque existe todavía remanentes del terrorismo, ¿qué le espera a esta región? Y un poco para dirigirnos a nuestros oyentes, ¿qué sucede? Que esta es una zona que está comprendida por varias regiones, por sectores de varias regiones, y todos están interconectados por ríos. ¿Y qué nos dice el congresista aquí presente? Que no existen puentes para interconectar esos ríos. Sin embargo, tenemos comprendida una sola zona conocida como el Braem. Imagínense, con solo 7 puentes se interconectarían. ¿Qué quiere decir? Que esos puentes no existen. Entonces, ¿dónde está el gobierno central? ¿Dónde está la Premier? ¿Dónde está el MTC? ¿Dónde están las autoridades para no haber enfocado hasta el día de hoy la construcción de esos puentes? Adicionalmente, a referirnos de que aquel agricultor que decide
o quiere decidir dejar el cultivo de hoja de coca, porque esto también implica, si bien es cierto, una ganancia ilegal alta, implica también que todas estas personas tengan que vivir a salto de mata, que sus hijos vayan a tener el mismo futuro y que este círculo vicioso continúe. Entonces, si el agricultor quiere salir de esta realidad, querido oyente, primer problema, no existen carreteras, ni trochas carrozables. Entonces, ¿qué hacemos dándole 268 millones de soles a Devida? Y yo le voy a preguntar en este momento en qué se gasta esa plata, cuando no hemos previsto mínimamente la construcción de estos puentes. Obviamente, no hay carreteras, la asistencia es incorrecta. Tienes por un lado a la mafia dándole adelantado 4 veces el cultivo y por otro lado el ciudadano que quiere sembrar otro tipo de cultivo y tiene que comprar la semilla. Por otro lado, tienes a una jefa de Devida sin un proyecto estratégico para el Braem que anuncia de manera desorganizada una próxima erradicación. Pero si se va a empezar a aplicar la erradicación y por un lado tienes a un Braem sin carreteras, sin puentes para interconectarse entre estas regiones que integran esta zona del Braem, no tienes asistencia, los ciudadanos o los agricultores no están preparados, ¿qué es lo que va a suceder? ¿En qué nos vamos a convertir si a la fecha ya somos, desde el Braem, desde el Valle del Braem, los primeros productores de cocaína, señores? O sea, la realidad es realmente grave y es por eso que desde este programa nosotros lo abordamos y esperamos respuestas del gobierno. Señora Mercedes Arauz, por favor, después de todo el desastre que ha ocurrido, alguna decisión correcta se tiene que tomar. La salida de la señora Macías de Devida es un primer paso que se tiene que tomar porque no ha realizado un plan adecuado, correcto, que se aprobó en la PCM, aparentemente sin revisión, porque quien lee ese plan tiene perfectamente claro que no se va a obtener resultados positivos. ¿En qué se gasta este dinero, estos 268 millones, congresista? Usted ha podido indagar. El año pasado ya se le había previsto 268 millones. Lo que hemos indagado nosotros es que adicionalmente reciben cooperación europea, de Estados Unidos y de varios lugares del mundo. Pero ¿y en qué se gasta la plata? Lo que hemos sabido nosotros es que se hacen eventos académicos en el Westin, en lugares carísimos. Y yo le pregunto, ¿qué hace Devida en la zona donde usted trabaja, en el Braem, a la que usted representa? Yo quisiera contestarle la pregunta de la siguiente manera. Usted visita la oficina de Devida acá en Lima, la cantidad de oficinas, de funcionarios. Estoy seguro que ellos ni siembran una maceta en su casa. Y nunca han pisado el Braem. Entonces, ¿cómo pueden ver el problema del Braem si no conocen la realidad del Braem? En gasto corriente se va todo ese presupuesto, se va en sueldos. Así es, se va en sueldos dorados. Millonarios, señores, millonarios. Entonces yo digo, ¿de esa manera se quiere combatir el narcotráfico o ellos están en combinación con los narcotraficantes para que siga funcionando estas mafias que distorsionan nuestra economía, que nos van a poner a la altura de México? Usted se imagina que usted puede caminar en México, en las fronteras. En eso ese nivel vamos a llegar nosotros. ¿Y sabe? Si no tomamos compartían con nosotros los integrantes de la Policía Nacional las áreas de inteligencia y nos decían, estamos meses tratando de que se compren helicópteros para la Policía Nacional, porque la policía no tiene helicópteros, tiene que hacer uso de los que Ollantumala le compró al ejército. Tienen que estar pidiendo permiso y en medio de eso se va filtrando la información. Entonces ellos nos dicen, Devida debería invertir parte de ese presupuesto para comprar lo que nosotros necesitamos. Simplemente Devida no le interesa. Y eso lo informaron los mismos integrantes de las agencias, de las unidades de inteligencia en la Policía Nacional. Congresista, nos vamos a una pausa, por favor, para recibir su respuesta. Muchas gracias. Exitosa te mantiene informado las 24 horas del día. Los acontecimientos más resaltantes del Perú y el mundo, analizados por el mejor staff de periodistas: Nicolás Lucar, Philip Butters, Manuel Rosa, Gonzalo Núñez, Carlos Alberto Navarro. Exitosa te informa con la verdad.
Nos encontramos en estudios con el congresista Israel Lazo, integrante de la comisión encargada de la zona del Braen. En Exitosa son las 11:34. Compartíamos con nuestro invitado las graves preocupaciones que tenemos en esta zona, en cómo es que el narcotráfico ha dominado el Braen, ha llenado de terror la zona y está generando un inmenso enriquecimiento a estos cárteles que ya están operando en el país. Pero hablemos del campesino, hablemos del agricultor, congresista. ¿Cuál es la realidad que vive el agricultor en el día a día? ¿Qué está intentando cultivar? ¿En qué ha fracasado? ¿Cuál es la realidad que vive a diario el agricultor? A pesar de todos los problemas del narcotráfico, la falta de conectividad, de apoyo técnico, en el Brae se ha visto gente que tiene la intención de salir adelante de modo de esfuerzo personal, sin el apoyo del Estado. Tenemos muchas poblaciones que ganan premios, como los mejores cafés del mundo, los mejores cacao del mundo. Hay intención, ahí esa gente no cree que existe un Estado que los puede amparar. Ellos hacen sus propios caminos, mejoran sus cosechas, buscan la manera de salir adelante, ¿no? Son verdaderos pioneros. Yo creo que si estos hombres que desean, que tienen el éxito en sus cultivos, tuvieran el apoyo, que estos presupuestos que se gastan en esa burocracia dorada fueran a parar a manos de estos hombres, tuvieran el apoyo de secadoras baratas, solares, instaladas en el Brae, podríamos sacar esa fruta deshidratada. Hoy día la fruta se pudre en el camino, se malora en el camino o en las chacras. Las secadoras son una opción muy importante. Claro. Pero el campesino, el agricultor no lo tiene ni lo recibe. Devida es una institución, si bien es cierto, a la Premier Mercedes Arauz no es de su interés, porque no existe una decisión política en destituir a la señora Carmen Macías. ¿No es tiempo ya de hablar y de pedir la desactivación de Devida frente al fracaso que ha representado? Porque somos los primeros productores de cocaína para el mundo. La peor situación que esa no hay. ¿Acaso no es tiempo ya, señor congresista, de desactivar esta institución? Pues Devida se está gastando el dinero, el presupuesto millonario que recibe en gastos corrientes, en sueldos dorados. ¿Usted está de acuerdo con que Devida ya desaparezca y sean otras instituciones las que puedan llevar estos presupuestos a la construcción netamente de carreteras y de facilitarle al agricultor, por ejemplo, contar con estas secadoras para deshidratar las frutas? Bueno, yo creo que ya es tiempo de desactivar esto y que todo ese presupuesto se vaya a la cuestión, al desarrollo tecnológico, ¿no? Se tiene que adoptar medidas que sean económicas, que sean de acuerdo a la realidad, para poder nosotros implementarlos en el monte, ¿no? Como decía, estas secadoras solares, que nuestros productos, que los productos que salen del Brae salgan allá con valores agregados. ¿Qué productos salen para que nuestros oyentes sepan de lo valioso, ¿no?, de todos los productos que salen del Brae y que lamentablemente muchas veces no los conocemos, pero que el congresista nos va a poder explicar? En la zona de Junín, en Pangoa, Mazamari, existen centros poblados que han logrado cultivar cafés de alta calidad, ¿no? Cafés de boutique, que se dicen en el mundo, ¿no? Así es. Que se pueden vender 5 o 6 veces. Y muy cotizados. Cotizados en el mundo. Nuestros pisos ecológicos, agrícolas que tenemos, con el cambio climático que actualmente existe en el mundo, vamos a ser beneficiados. Tenemos esa posibilidad de producir los mejores cafés. Los cafés de llanura ya van a dejar de producirse con el tiempo. Recibía las indicaciones de un experto en café en Italia y me decía, si ustedes no aprovechan lo que tienen, los pisos ecológicos, empiezan a producir el café de boutique, que acá cuesta carísimo en los países de Europa, y no se empieza a mejorar su tecnología. Ustedes, me decían, ustedes están en la época de los recolectores. O sea, nos miran como primitivos. Imagínense, en Europa nos miran como primitivos, nos dicen que estamos
en la época de los recolectores. Y en partes tiene razón, porque estamos en esa época porque no tenemos apoyo del Estado. Existen tecnologías de punta que se pueden llevar al BRAE, baratas, cómodas, que se ponga internet a través de teleconferencias, que se capacite a nuestros campesinos. Lo cual no existe a la fecha. No es necesario que vayan acá los funcionarios. Eso que usted nos está relatando, ¿existe a la fecha? ¿De vida invierte en estas propuestas que usted nos está diciendo? No existe nada, no existe. Si usted vería a las personas que salen adelante es por su esfuerzo propio. No es porque el Estado lo haya apoyado. Sin carreteras. Sí. Sin carreteras, no sé, pero lo hacen. Tenemos cooperativas de mujeres, ¿no? Hay una cooperativa que se llama Guairaoshinani, produce cacao, ¿no? Tenemos el cacao blanco que no se produce en ningún sitio del mundo, más que en el BRAE, en Selva Central, ¿no? Entonces, yo creo que el Estado tiene que voltear su mirada, ¿no? Se tiene que voltear su mirada y tiene que solucionar este problema social que está dándole oportunidad a que se vuelvan nuevamente esos grupos subversivos, grupos radicales que tenían razón. Caminando por estos sitios, yo les decía, en el año 59, cuando se empieza a crear, digamos, el proyecto de la hidroeléctrica del Mantaro, ellos justificaban, decían, necesitamos que se construya esta hidroeléctrica para poder desarrollar nuestras regiones, nuestra industria, nuestros campesinos, nuestros obreros, se puedan empezar a implementar el desarrollo económico de nuestra región. Hablaban eso. Ese era el fundamento para que se haga la hidroeléctrica del Mantaro. Y se ha hecho algo, no se ha hecho nada. Esa corriente, esa luz eléctrica, esa energía eléctrica que produjo la hidroeléctrica del Mantaro se vino para Lima, se fue para otros sitios, se exportó a otros sitios y no quedó nada para nuestra región. ¿Y qué hacían los grupos radicales? Decían, nos han engañado, se llevan nuestra energía, volemos a las torres. Es por eso que reaccionaba, usaban, mira, una promesa que hicieron a esos pueblos. Una promesa incumplida. Incumplida y se aprovechaban de los grupos radicales. Eso es lo que pasa. Cuanto mayor abandono del Estado a estos lugares apartados, a este Perú profundo, estamos generando un caldo de cultivo que nosotros, el Estado mismo, aún con la experiencia que se ha tenido, no hace nada. El presidente Pedro Pablo Kuczynski tiene la voluntad política de luchar contra el narcotráfico y poder lograr el desarrollo del BRAE congresista. No creo, él está en otras cosas, señorita. Él está, yo creo que es el presidente de otro país, no es de este país, porque él hizo tantas promesas, prometió la carretera central, prometió desarrollar las carreteras, prometió muchas cosas y no ha cumplido ninguna de sus promesas. Se ha olvidado que es presidente del Perú. Es lamentable escuchar sus expresiones, pero no es nada más que la realidad. Necesitamos un gobierno que demuestre su voluntad política. Sería una muy buena decisión en este momento del país lograr que ya de vida deje de existir y ese presupuesto millonario que se va en estos sueldos millonarios vayan finalmente a ayudar a aquel agricultor que necesita cambiar de cultivo. Ahora, congresista, nosotros siempre buscamos llevarle esperanzas a aquellas personas que nos escuchan en este momento y que viven este problema. Hay una situación muy preocupante, muy grave. Usted nos habla de la ausencia del Estado, ¿no? Y se materializa en que los gobernantes como el que tenemos no se interesen en la lucha contra el narcotráfico. En estas zonas del BRAE se ha conocido que las mafias, los cárteles, están construyendo carreteras, trochas carrozables, están construyendo postas médicas con el interés de llegar a la población. De esa forma es que ellos pueden instalar sus laboratorios, pueden instalar sus casas de seguridad, sus operaciones, y precisamente son alertados por la población al momento en el que exista algún operativo. Y es porque ha llegado la mano de las mafias a brindarles servicios básicos antes que el Estado. ¿Esto está ocurriendo en la zona del BRAE que usted representa? Bueno, esa es la parte más adentro, ¿no? De que lo que pasa, todas estas cosas, ¿no? Es cierto lo que usted dice, que el narcotráfico está reemplazando al Estado,
que realmente, pero yo le quiero decir algo, ¿no? A ellos no les conviene que existan carreteras, porque las carreteras que si se ejecutarían en esas zonas serían fuente de desarrollo. El agricultor pensaría 2 veces antes de meterte a y ayudaría que también a combatir, ¿no? Ayudaría también que pueda quitársele esta etiqueta, esta situación de estado de emergencia a la zona del Brain para poder tener el desarrollo, porque gracias a esta declaratoria de emergencia los controles no existen. No existe este enfoque del desarrollo y prácticamente con el pretexto de la confidencialidad se gastan la plata en todo menos en el desarrollo del Brain. Bueno, eso es cierto. Hay que tener que tomar medidas, empezar a ver el Brain como problema nacional. Tenemos que verlo de esa manera, ver cómo podemos solucionar, porque son millones de personas, son más de 5 regiones. 5 regiones que no cuentan con 7 puentes que lograrían la conectividad, algo tan básico como ello. Congresista, agradecemos su presencia, vamos a convocarlo nuevamente porque tenemos el interés de saber y conocer de manera concreta qué carreteras se tiene, qué trochas carrozables existen, qué puentes se han construido, porque ya existe dinero destinado para este año. Queremos saber en el desarrollo, en la ejecución de este año, si realmente se están destinando ese dinero a construir los puentes, las carreteras, las trochas carrozables que son tan necesarias para los agricultores y los ciudadanos que habitan en el área. Agradecemos su presencia y lo esperamos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muy bien, agradecemos la presencia del congresista Israel Lazo, es integrante de la comisión del Brain. Y es verdad, en el Congreso hay una comisión destinada, dedicada a analizar la situación del Brain, pero esperamos más de esta comisión, esperamos una voz elevada a efectos de poder lograr finalmente que las autoridades cumplan una labor adecuada, una labor correcta, invertir el presupuesto en lo que realmente se tiene que invertir para que finalmente esta zona logre el desarrollo y desplace el cultivo de coca, porque lo ha dicho el Papa, y es la única autoridad en el mundo que tiene una posición de erradicación, de eliminación del narcotráfico en el planeta. No debemos conformarnos con esas posiciones complacientes de decir, bueno, es muy complejo, no se puede. Por supuesto que es complejo, pues. Por eso es que tiene presupuestos especiales, por eso que tiene normas especiales. Y lo que nosotros buscamos también en el Perú es que se erradique, que desaparezca. Y si se pone ese objetivo como el objetivo mayor y todos los esfuerzos se suman en ese objetivo común, se tiene que lograr. Y de poco a poco, pero se tiene que lograr un resultado positivo de forma tal que esta zona deje de estar declarada en zona de emergencia, deje de ser el bastión del narcotráfico, pese a que tiene a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional apostada en esta zona, es bastión del narcotráfico. Entonces, ¿qué queremos? Una zona del Brain, que sea un atractivo turístico, como lo es la zona de la región Loreto, Ucayali, lo sea también el Brain, que podamos tener una posibilidad de cultivos que puedan darle desarrollo a todas esas personas, a todos los agricultores que viven en esa zona, que sus hijos puedan tener mejores condiciones. Muy bien, vamos a seguir este tema a detalle en nuestros próximos programas. Ahora, vamos a tocar un tema muy importante. En Exitosa buscamos la verdad y la defendemos. Contamos en estudios con la presencia de la abogada Gabriela Ríos, ¿no?, que es representante en el caso de la señora Elita Vázquez, ¿no? Quien habría mandado asesinar a su madre con el apoyo de su enamorado y ahora desde la prisión, ¿no?, cumpliendo una sentencia, solicita el cobro de la herencia de su madre, de la fallecida, y que a su vez también busca el cobro de la herencia de su abuelo. Entonces hay una serie de hechos que quisiéramos conocer con mayor detalle, pues esta situación está ocurriendo porque en el Poder Judicial hay una serie de retrasos que están generando la posibilidad de este cobro de la herencia. También tenemos en estudios al hermano de la señora Elita Vázquez, al señor Carlos Vázquez, que nos va a dar mayores detalles para poder conocer y sobre todo llamar la atención del Poder Judicial, que cumplan los plazos para que se tomen las decisiones correctas
y puedan las personas alcanzar justicia, puedan defender sus derechos, porque lamentablemente los ciudadanos se encuentran en una situación de incertidumbre cuando tienen que vivir, les tocan vivir no solamente el dolor de haber perdido a un familiar, ¿no?, amado en estas circunstancias, sino de lo que continúa, que ahora la persona, su hija, que es la persona que ha sido procesada como la que propició este asesinato, ¿no?, finalmente sea la misma que hoy día cobra la herencia, cuando en el Poder Judicial ya se tenía que haber tomado una decisión que impida esta situación tan indignante. Les damos la bienvenida. Doctora, muy buenos días. Señor Carlos Vázquez, bienvenidos a Radio Exitosa. Cuéntenle a nuestros oyentes y a nuestros televidentes, de manera resumida, por favor, qué es lo que está sucediendo en su caso. Buenos días, doctora. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Nos encontramos aquí porque desde el año 2010, la familia Vázquez Marín viene luchando, ¿no?, por la memoria de la que en vida fue la que fue asesinada por su hija Elizabeth Vázquez Marín, hermana del señor Vázquez, aquí presente. Lo que nos parece inaudito es que desde el 2010 hasta la fecha que se inició el proceso de indignidad, exclusión de herencia por indignidad en contra de la parricida Elita Espino, hasta la fecha no hay una sentencia que ordene la exclusión de la misma, de la herencia de la señorita, y la declare indigna. Por lo tanto, ella, al no estar declarada indigna, está solicitando ser parte de la asociación intestada de su madre y también de la asociación intestada de su abuelo en representación de su madre, ¿no? Fue su abuelo quien inició este proceso en el año 2010. ¿De sucesión? Exacto, no, de perdón, indignidad. de indignidad. El Indignatoria. proceso de indignidad lo inició el señor Ernesto Vázquez Celada, ¿no?, en contra de su nieta, por defender la memoria, sobre todo, de su hija. Claro, y sobre todo porque aquí el móvil precisamente habría sido el acceder a su, Entonces, digamos, al dinero de la señora. Claro, es increíble Vázquez. que esta señorita, pese a que se ha demostrado que el móvil de los hechos ha sido el dinero, tenga la desfachatez, porque es una total desfachatez, que ella solicite ser heredera de su madre. Y por ende, heredera también de su abuelo en representación de su madre al no estar declarada indigna. Para nuestros oyentes, para que nos puedan seguir y entender qué sucede, un proceso de declaratoria de indignidad se da cuando, por ejemplo, los hijos que tenían derecho a heredar de sus padres cometen ciertos actos que atentan contra la integridad física, psicológica, emocional, de forma tal que se acude al Poder Judicial, se acredita que este hijo ha cometido o está incurso en estas causales para que lo declaren indigno, y con ello esta persona ya no va a poder heredar de aquella persona, de aquel padre sobre el cual atentó, agredió o realizó algún acto que lo ha perjudicado en su integridad física, emocional y psicológica. En este caso, señores, la señora ha sido asesinada. Y precisamente quien está purgando condena por este asesinato es su hija. Entonces, eso ha dado lugar a que el papá de la agraviada, de la fallecida, la señora Elizabeth Vázquez, inicie este proceso ante el Poder Judicial, porque obviamente ella ha sido sentenciada, está cumpliendo su condena, pero como es su hija y existe un patrimonio muy importante, ¿no?, lo que menos esperaban las personas era que precisamente iba a pedir la herencia, iba a reclamar la herencia de la persona que ha sido asesinada precisamente con ese motivo. Para eso la ley, la norma, y eso para que todos podamos entender, tampoco vas a permitir que tu hijo te pegue, que tu hijo te haga de todo, y igual va a tener el derecho de heredar. Pierde el derecho de heredar cuando atenta contra tu integridad. Y este es un caso concreto. Entonces, el papá de la señora Elizabeth Vázquez ha interpuesto esta demanda ante el Poder Judicial. Ha acreditado, no puede estar más acreditado que nunca en este caso porque la señora está muerta, ha sido asesinada y se ha establecido que el motivo de este asesinato ha sido precisamente un motivo económico, de querer ese dinero que ella tenía como parte de su patrimonio. Entonces, ese proceso ha demorado tanto, no entendemos si es que media corrupción, y nos lo dirán nuestros invitados ahora, o es que simplemente pues ya el Poder Judicial está en una debacle total, que han pasado tantos años y no se pueda resolver, que se declare la indignidad de la hija de la señora Elizabeth Vázquez, quien está cumpliendo esta condena, para que ella ya no pueda reclamar
el cobro de la herencia ni tampoco pueda recibir ese beneficio. Obviamente esto se ha complicado aún más porque también está yendo a reclamar la cuota que le corresponde al papá de la fallecida. Entonces, esto es lo que está sucediendo y obviamente se está dando esta situación, la estamos conociendo tan dolorosa, tan indignante y que nos empobrece como sociedad porque nos hace ver una parte, ¿no?, de lo que vivimos que no está bien, no es correcto. Los ciudadanos no podemos vivir en esta situación. En primer lugar, una persona no puede ser asesinada por su madre o que el asesinato haya sido dirigido, por su hijo o por sus hijos, o que este asesinato haya sido planificado precisamente por los hijos y que luego todavía sigamos viendo este tipo de situaciones cuando ya se ha previsto, según la norma, que hay un proceso. Entonces, esto es para que nuestros ciudadanos entiendan y conozcan también que si son agraviados por sus hijos, pueden declarar o pedir la declaración de indignidad para que ellos no puedan cobrar de su masa sucesoria. Y podría decirnos cuál es la respuesta que le dan desde el Poder Judicial, porque entendemos que ustedes deben estar interponiendo escritos reiterados para que se dé el pronunciamiento final en este proceso. Claro, doctora. En la actualidad, a raíz de la insistencia de la familia y de nosotros como abogados, semanal asistíamos al Poder Judicial. Habían escritos pendientes de resolver o de ¿Cuántos atender. escritos ha presentado usted? La verdad, una infinidad de escritos, doctora. Y habían escritos pendientes de resolver tanto de parte nuestra como de la parte demandada, que es la señorita Elita, desde el mes de mayo, que no se atendían, hasta el mes de noviembre aproximadamente. ¿Han interpuesto ya la queja ante el órgano de control interno ante Todavía no, la para OCMA? no causar ningún tipo de discrepancia o de molestia en la magistrada. Pero lo que nos llamó la atención y nos cayó como un balde de agua fría fue que luego de tanto tiempo de haber esperado la magistrada ordenar los autos en despacho, o sea, poner los autos en despacho para que se emita la sentencia decisoria, ¿no? Ha sido recusada por la parte contraria, o sea, por la parte demandada. O sea, han esperado que se pierda todos estos años, exacto, para que cuando ya tiene que resolver, exacto, como anillo al dedo, exacto, o sea, y esas cosas no suceden, pues, señor, por casualidad, ¿no? Como anillo al dedo, la otra parte presenta un pedido de recusación y la magistrada se ha en la actualidad apartado del proceso, se encuentra pendiente de resolver. ¿Y ahí existen las causales para que ella deje de conocer? No existe ninguna causal, señorita. Y bueno, para nuestros oyentes, porque siempre buscamos educar a nuestros oyentes y puedan estar preparados si es que les toca vivir una situación tan terrible como esta. Y yo creo que sería necesario que ustedes interpongan sus acciones ante el órgano de control interno, porque saben, señores, en los procesos hay plazos para resolver los escritos, para darle trámite, para proveer los escritos. Entonces, si ustedes tienen sus procesos y presentan un escrito, uno y otro, no les contestan, no resuelvan, no duden en interponer sus quejas ante control interno, porque eso está previsto en los reglamentos, la dilación indebida del proceso. Hay veces, y eso yo lo recomiendo, se lo recomiendo a usted, sí, pretende uno de que si es que uno interpone una queja, la magistrada o el magistrado se va a molestar. Mejor no lo hago. Señores, pasan sus situaciones como la que estamos viendo, cosas peores. Uno debe interponer una queja cuando ve su derecho vulnerado. Aquí no te resuelven, hay una dilación indebida, inmediatamente acudir al órgano de control interno, que de forma separada, aparte, va a seguir la investigación contra este magistrado y determinará pues cuáles son las razones reales por las que se está demorando. Y esperamos que en este caso ustedes puedan hacer cumplir ese derecho para que la familia no se encuentre perjudicada, ¿no?, con esta dilación indebida. Sí, doctora. En la actualidad tenemos conocimiento que el órgano de control interno ha iniciado un proceso de oficio. Contra Así es. ¿Y ya usted ya fue a hacerle seguimiento? No, todavía no. Lo que sería pasa es que necesario recién han comenzado, recién han empezado solicitando las claro, copias. Ahí va a ser importante para que puedan conocer, ahora ¿verdad? Semanal, junto con el señor Ernesto, que inició el proceso, ya falleció. Sabemos que este es un dolor muy grande, ¿no?, que se prolonga incluso con el fallecimiento ahora del señor. Ahora quien nos acompaña es la esposa del señor Ernesto, la señora María Mavila. Que también se encuentra en una situación vulnerable. Tenemos en estudios también al hermano de la señora Elizabeth. Quisiéramos, por favor, que en un minuto se dirija a las autoridades desde Radio Exitosa y a los oyentes para que se pueda escuchar cuál es su reclamo y cuál es su petición, señor Vázquez. Muchísimas gracias, doctora. En principio, la familia no entiende hasta ahora, no podemos comprender cómo es que esto que llamamos justicia es una justicia a medias. Una justicia que no termina de ser justicia, porque para que ella pueda ser sentenciada, mi padre cuando estuvo en vida tuvo que batallar muchísimo para conseguir eso. Y después, cuando nos enteramos que ella pretendía
digamos, usurpar el patrimonio de mi hermana, es que mi padre, indignado, demanda este tema de indignidad. Entonces, no entendemos y hasta ahora no nos cabe en la cabeza cómo es que después de 8 años, 8 años, señores, en el Poder Judicial, un proceso, estamos hablando desde hay 2010. plazos, 8 años, es inconcebible que pueda demorar 8 años. No hay aún pronunciamiento y mientras tanto la familia pues no puede cerrar esta brecha, no puede cerrar esta herida y inclusive estamos ahí con el temor y qué ejemplo puede dar esto a la sociedad cuando hay esa pretensión todavía por parte de ella de querer tomar o ser parte de ese patrimonio, no solamente de mi hermana, sino además también de mi padre. Entonces, desde aquí nos dirigimos a las autoridades en el Poder Judicial, señores. Esto es algo real, objetivo, concreto. Escoger el expediente, darle trámite y pronunciarse como corresponde. Agradecemos su presencia, vamos a estar pendientes de cuál va a ser el resultado. Desde aquí un llamado a las autoridades para que resuelvan conforme a ley. Les agradecemos una vez más su presencia y estaremos pendientes. Muchas gracias, doctora. Muy bien, Muchas gracias. Señores, para concluir con nuestro programa nos quedan muy pocos segundos. Nuestro trabajo de lucha contra la corrupción continúa y el tema de los peajes, el objetivo de lograr la resolución de estos contratos leoninos van a seguir. Muchísimas gracias, los esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana en su programa En Defensa de la Verdad.